Dios le bendiga, hermanos, en esta mañana. Damos gracias a Dios porque Dios ha sido fiel con nosotros. Creemos que Él siempre está con nosotros. Y en esta mañana volvemos a la clase. Hoy vamos a hablar sobre el Cristo glorificado. Cristo glorificado. Amén. Bueno, a sola mención de Apocalipsis podré enfocar algún sermón sobre la marca de la bestia, el terror de quedarse en este mundo cuando venga Cristo, o una película que describe los últimos días según la imaginación del director del cine. Aunque el libro de Apocalipsis definitivamente trata de todas estas cosas, es fácil pasar por alto su verdadero enfoque, la revelación de Jesucristo. No es necesario mucho estudio para reconocer que la visión de Juan se centra en diversas verdades sobre Jesús, pasadas y futuras. Si bien es cierto que gran parte de la Escritura revela destellos del Hijo de Dios, que preencarnó y encarnado, que vino para traer la salvación, el Apocalipsis nos muestra la gloria final de Cristo resucitado. Como el resultado del libro es valioso, ya que brinda una visión importante de cómo debemos verlo y responderlos. Amén. Cristo glorificado. Jesucristo glorificado tiene toda la autoridad. Amén. Él tiene toda la autoridad. Yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Esta es la confianza que Dios nos da a nosotros, que Él vive. Él estuvo muerto, pero Él vive. Amén. Por todas las eternidades, por los siglos de los siglos. Y Él dice y nos asegura que Él tiene la llave de la muerte y del Hades. Por lo tanto, no tenemos que temer. No tenemos que temer la muerte. La muerte hace su función, pero no tiene autoridad sobre nosotros, sobre los creyentes, porque Cristo lo venció. Por eso el cristiano cuando muere, hermanos, muere contento, muere feliz, porque sabe que no tiene miedo a la muerte, porque Cristo ya lo venció. Esta es la confianza que tenemos en Cristo. Amén. En esta lección es la primera de nuestra unidad sobre el libro de Apocalipsis. En ella nos enfocamos en la primera visión que Juan tuvo de Jesús. El objetivo de esta lección es resaltar el significado de la apariencia de Jesús, su relación con las 7 iglesias de Asia y cómo esta visión prepara el escenario para el resto del libro. Diferencia los estudios que hacemos a través sobre el Apocalipsis. Esta unidad y esta lección no se centra en muchos detalles relacionados con la profecía del futuro. Más bien, la unidad de esta lección es particular. Invita a los alumnos a ver a Jesús glorioso como cercano a ellos y con autoridad sobre las circunstancias de la vida. Se espera que esta lección motive a todos en esta clase a la adoración en el Espíritu Santo. El libro de Apocalipsis es precisamente lo que describe el nombre, literatura apocalíptica. Utiliza el simbolismo y las imágenes en las visiones para revelar un mensaje divino. El apocalíptico proviene de la palabra griega que significa revelación. El escritor del mismo Juan, uno de los 12 apóstoles a quien escribió el Evangelio de los
las epístolas que lleva su nombre, claramente escrito en medio de la persecución romana. Muchos datan su redacción hacia fines del primer siglo, tal vez en el año 90 a.C. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestros hermanos y compartícipe vuestro de la tribulación en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro de lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y revuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego, y sus pies semejantes al bronce, bruñido, refulgente, como en un horno, y un voz como estruendo de muchas aguas. Tenían en su diestra 7 estrellas, y en su boca una salida de una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como del sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando la vi, caí como muerto, y a sus pies, y él puso su mano sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Gloria a Dios. Amén. Bueno, así que su siervo Juan es como Juan, el escritor de este extraordinario libro, se describe a sí mismo en Apocalipsis capítulo 1. Amén. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Amén. Ok. Entonces Juan se identifica a sí mismo como un siervo. Muestra el mensaje central de la revelación de Jesús. Este era el Juan que formó parte del círculo íntimo de Jesús y se sentó junto a él en la última cena. Había tenido una relación muy cercana con Jesús mientras él anduvo en la tierra. Juan registró que estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios. Patmos es una pequeña isla volcánica en el mar Egeo, junto al lado del oeste de Turquía, conocida por su escarpados acantilados. Si bien los antiguos historiadores romanos informaron que los romanos usaban la isla como prisión, Patmos no se encuentra entre las islas que suelen mencionarse, pero por lo tanto no sabemos si Juan estaba prisionero allí o si llegó a ese lugar por resultado del destierro. Independientemente de los detalles, Juan estaba en esta isla rocosa debido a la fidelidad para declarar la palabra de Dios y testificar del señorío de Jesús. Gloria a Dios. Eso es lo que estaba haciendo Juan.
Estaba Juan en esa isla, desterrado por causa de la palabra. Así lo testifica Juan. Juan también explicó que mientras estaba bajo la presión del destierro, estaba en el Espíritu en el día del Señor. Esto puede referirse al domingo, ya que los cristianos comenzaron a reunirse en el primer día de la semana para celebrar la resurrección de Jesús, en Hechos 27 al 1. 1 Corintios 16:2 también puede indicar que Juan fue transportado al futuro día del Señor. En ese día Juan estaba adorando en el Espíritu y recibió una visión sobrenatural. Esta es la visión que él estaba ansioso de compartir con la iglesia, con las iglesias. Juan sabía que aquellos que comprendieran la visión serían inmediatamente bendecidos por lo que de ella aprendieran. Gloria a Dios. Jesús declara, y Jesús nos anima a leer su palabra. Dice que bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas que en ella escrita, porque el tiempo está cerca. Amén. Dios está hablando del tiempo, que el tiempo está cerca. Juan recibió una comisión divina, compartir el mensaje a las 7 iglesias de la provincia romana de Asia. En el versículo 11, se cree que esta iglesia, ubicada en lo que hoy es el Turquía, oeste de Turquía, estaba estrechamente afiliada a Juan y bajo su cuidado pastoral. Amén. Gloria a Dios. Hacemos bien en aplicar los mensajes de esta iglesia de la misma manera que tratamos de las cartas de Pablo que escribió a las iglesias. Juan saludó a la iglesia como si estuviera enviando un mensaje directamente desde la sala del trono de Dios. Extendió la gracia y la paz de Jesucristo y el Espíritu Santo dirigiendo la adoración al Padre. 7 espíritus se puede traducir como espíritus septuples y se refiere al Espíritu Santo. En Zacarías 4:2 al 6 y 10, Apocalipsis 4:5 y 5 y 6. Jesús es claramente el enfoque de este mensaje. Tenga en cuenta que los títulos que Juan usa para Jesús se refiere a su autoridad y poder redentores. Apocalipsis 14, 4 y 8. Apocalipsis 1, 4 al 8. En el clímax de esta descripción, Dios mismo declara su amor, su autoridad sobre todas las cosas. Amén. Sobre todas las cosas. En Apocalipsis 1:9 nos recuerda que el seguir a Jesús incluye experimentar tribulación, heredar su reino, aprender paciencia en el sufrimiento. Considere cómo las 3 cosas juntas pueden marcar una diferencia en su discipulado. No se sorprenda por las tribulaciones que vienen, sino consuélese sabiendo que el reino es suyo y vencerá. Juan 16:33. Si esta experiencia o si está experimentando pruebas, pida al Señor confianza en su victoria y fortaleza para resistir fielmente. La última vez que Juan vio a Jesús fue en el Monte de los Olivos,
Esto lo encontramos en Hechos 1, 9 al 12. Ahora Juan vio a Jesús ascendido, su voz de trompeta bajo atrajo la atención de Juan. Apocalipsis 1, 12. Juan primero notó haber visto 7 candeleros de oro. Esta imagen invoca el santuario en el templo santo. Primera de Reyes 7:49 y Zacarías 4, 1 al 2. En el Antiguo Testamento el templo simbolizaba la presencia de Dios entre su pueblo sobre la tierra. Era un lugar donde el cielo y la tierra se superponían, donde Dios estaba entronizado entre los querubines y el Espíritu. Había hecho de la ubicación de Juan un lugar sagrado. Luego Juan vio entre los candeleros aquel a quien pasó por años más transformadores de su vida. Jesús apareció como el Hijo del Hombre. Pero Jesús es perfecto. Cuando habla de su voz, truena como el torrente de ríos poderosos. Todas las demás voces se ahogan. Su palabra solo prevalece. Jesús tenía 7 estrellas en su diestra, en su mano derecha. Esto significa que trata en el siguiente punto principal. La espada que salía de su boca representa la palabra decisiva. Efesios 6:17. Cuando Él habla, juzga con justicia. Isaías 11:4. Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses 2:8 y Hebreos 4:12. En su rostro contemplamos la gloria de Dios. Apocalipsis 21:23. Al igual que los profetas de la antigüedad que presenciaron destellos del verdadero esplendor de Dios. Esplendor de Dios. Gloria a Dios. Juan cayó a sus pies y su rostro y su postura. Vemos la respuesta apropiada de los seres mortales ante el divino. La adoración sumisa. La apariencia de Juan o la apariencia de Jesús establece el trono para el resto del título del libro de Apocalipsis. Nuestro Señor gobierna sobre todos los poderes. Él es el Cristo glorificado, el Cristo glorioso. En Apocalipsis 1:17 al 18 registra que Juan cayó a los pies de Jesús. En este momento el Señor puso su mano derecha sobre la mano derecha sobre Juan. Significa fuerza y autoridad. En el Antiguo Testamento se usaba para transmitir la bendición. Génesis 48, 17 y 19. El pulgar de la mano derecha del sacerdote era ungido durante la ordenación. Levítico 14, 17. Con palabras de aliento, su propia mano derecha, Jesús dio ánimo a su fiel siervo Juan. El Señor animó a Juan y le dijo no tuviera miedo, como suele ocurrir en Apocalipsis. Parece haber más de un significado aquí. Obviamente el Señor dio a Juan la fuerza para resistir la visión celestial. Al mismo tiempo también le dio aliento para las circunstancias que enfrentaban el apóstol y las iglesias. Jesús dijo: tengo las llaves de la muerte y el Hades. En el tiempo antiguo, las llaves representaban tener acceso y hablaban de estatutos. Hades es la tradición griega de la palabra Seol, que significa tumba.
y también se traduce como infierno. Es la morada de los muertos, y a veces se refiere a todos los muertos y otras veces a los muertos impíos. Jesús hizo énfasis en su poder y dominio. Aún la muerte no debe ser temido porque Él ha triunfado sobre ella. Su autoridad se confirma y se muestra en su condición posterior a la resurrección. Gloria a Dios. Todo esto Jesús hizo y Él testifica que Él venció sobre la muerte, sobre el infierno, sobre el pecado. Por lo tanto, nosotros los creyentes no tenemos que tener miedo a la muerte. Gócese, porque usted tiene a Dios que ha vencido sobre la muerte. Amén. Él está con su pueblo. Él está con su pueblo. Todo lo que está pasando y pasará son problemas, pero no debemos temer porque Él está con nosotros. Él ha prometido estar con nosotros y estará con nosotros hasta cuando Él venga. Jesús explicó los misterios de los candeleros y las estrellas en Apocalipsis 19:20. Los candeleros son las 7 iglesias de Asia, mencionada en el versículo 11. La iglesia está ubicada en ciudades que se encuentran geográficamente situadas en un semicírculo. Parece recordar que estas iglesias están sufriendo bajo persecución. Debemos tomar la decisión de permanecer fieles a Jesús y ceder su lealtad al imperio romano. Se les recuerda que Jesús está con ellos. ¿Dónde está nuestro Señor cuando enfrentamos presiones internas y externas? Él está cerca. Él no se ha ido. Él está cerca. Confíe en Él. La visión que Juan nos recuerda que el pueblo de Dios tiene la seguridad de saber que la historia está, de hecho, en la mano derecha de Jesús. Es posible entonces que ángeles se refiere a los mensajeros del Evangelio en esta iglesia. El uso del término ángeles compartados con estrella puede significar que los siervos de la palabra están en la mano de Cristo. Gloria a Dios. En estos pasos, pocos versículos, Juan nos permite tener una visión de Cristo obrando detrás del escenario. Él nos muestra que somos parte de un gran plan, gobernados por Él. El cristiano puede enfrentar pruebas, pero debes cobrar ánimo, fuerza, porque el Señor victorioso está con nosotros. Amén. Y tiene la intención de usar para compartir su propósito. Eso es lo que Dios quiere de usted y de mí. En esta lección, hermanos, Dios nos está hablando que aunque vengan en este tiempo futuro grandes plagas, grandes enfermedades, grandes guerras, terremotos, cuántas cosas Dios ha hablado que va a suceder. Pero nosotros como hijos de Dios debemos confiar en Él, poner nuestra confianza en Dios, depender de Él y Él nos librará, Él nos ayudará a salir adelante. Y ya no nos dejará más a sufrir, porque cuando suceda más cosas y donde ya la ira de Dios caiga sobre esta tierra, Él va a venir por su iglesia, por su novia redimida con la sangre de Jesús, su Hijo amado. Esa sangre que derramó en la cruz del Calvario, esa sangre nos ha perdonado nuestros pecados y nos ha hecho libres. Ahora somos libres por la sangre de Jesucristo. Que Dios le bendiga y nos vemos aquí para la próxima semana. Amén y amén.